Primera semana del desarrollo. La comprensión adecuada de los fenómenos asociados a la primera semana del desarrollo debe partir de la anatomía e histología básica del tracto reproductor femenino y masculino, dado que estos componentes anatómicos e histológicos serán de relevancia para uno u otro de los procesos que más adelante se comentarán. Básicamente el tracto reproductor femenino tiene unos componentes que son externos y unos componentes que son internos pélvicos. Dentro de los componentes externos tendremos entonces la vulva y el introito vaginal, y a nivel interno pélvico tendremos ya el canal vaginal, el útero, las trompas uterinas y los ovarios. Los ovarios se consideran glándulas de tipo endocrino, ya que producen hormonas como los estrógenos y la progesterona, que son responsables directos del desarrollo de caracteres sexuales secundarios femeninos y de la regulación del ciclo menstrual que más adelante comentaremos. Adicionalmente, estas hormonas son importantes desde el punto de vista de los primeros estadios de desarrollo de una gestación en humanos. Estos ovarios producen entonces los gametos femeninos, es decir, los ovocitos que se abordaron en la sesión de gametogénesis, y estos ovocitos en sus folículos experimentarán unos procesos de maduración en este ovario que serán secundarios a la estimulación de las gonadotrofinas producidas a nivel de la adenohipófisis. Estos ovarios que tienen una forma aproximada de una almendra, de un color blanco, nacarado y con peritoneo que lo rodea, están ubicados en esa pelvis de manera lateral al útero y se unen a la trompa ipsilateral a través de pliegues de peritoneo conocidos como mesoovario, mesosalpinx, y a través del ligamento ancho al útero. También a través de unas fimbrias escasas se pueden unir también a la trompa uterina, pero el sostén principal de un ovario depende del peritoneo que se une a la pared del útero y también a esa trompa uterina. Aquí vemos el corte coronal de un ovario con tinción de hematoxilina y eosina. Básicamente, desde los componentes histológicos, el ovario tiene un epitelio cúbico simple, conocido como epitelio germinativo del ovario, un mal nombre teniendo en cuenta que de ahí no se origina nada que tenga que ver con las células germinales primordiales que madurarán acá. Adicionalmente tenemos una corteza donde encontraremos folículos en diferentes estadios de desarrollo, es decir, tendremos folículos primordiales, primarios avanzados, secundarios o antrales y folículos terciarios o de Graf, y adicionalmente se tendrá también el desarrollo del cuerpo lúteo en esta región conocida como la corteza del ovario. La zona interna, que sería esta, correspondería a lo que se llama la médula del ovario, y esa médula ovárica provee al ovario del componente vasculo nervioso que ingresa a través de esos pliegues de peritoneo que ya mencionamos. El útero es otro órgano protagonista de la primera semana del desarrollo embrionario. Es un órgano principalmente de tipo muscular, cuya pared es gruesa debido a esa presencia de músculo. En su pared tiene forma de pera y unas dimensiones aproximadas de 7 por 5 por 2 centímetros, aunque definitivamente estas medidas se incrementarán con el proceso de gestación. Tiene dos regiones principales anatómicamente hablando: el cuerpo, que corresponde a los 2 tercios superiores, y el cuello o cervix uterino, que corresponde al tercio inferior. En el cuerpo lo que es llamativo es ese gran ensanchamiento desde el cérvix y después un estrechamiento progresivo
que se va a dar en la región que llamamos el fondo y de ahí hasta el istmo, que es la región donde se va a unir el útero con las trompas uterinas. El cuello es la zona que está en contacto estrecho con la vagina. El cervix ingresa en el canal vaginal. Va a tener dos orificios, uno que está dando hacia la vagina y otro que está hacia la luz del útero, que se llama la cavidad uterina. Se llaman los orificios cervical externo y cervical interno respectivamente, y comunicando esos dos orificios tendremos el que llamamos el canal cervical, y aquí lo tenemos. Entonces, este sería el útero. Vemos que hay una cavidad en su interior, esa es la cavidad uterina, tiene una pared y tiene dos segmentos. Este, que serían los dos tercios superiores, se llama el cuerpo del útero, y el segmento inferior, que se llama el cervix o cuello del útero. Miren que hay un gran ensanchamiento desde el cervix hasta el fondo, que sería esta región más superior del cuerpo. Y vemos también un brusco acortamiento ahí, disminución de ese tamaño de ese cuerpo en lo que llamamos el istmo, que es esta porción de la trompa uterina. También miramos el cervix cómo ingresa en el canal vaginal y tenemos dos orificios. Este correspondería al orificio cervical externo, este al orificio cervical interno, que ya contacta con la cavidad uterina, y el canal cervical sería el que comunica a esos dos orificios. Desde el punto de vista de capas del útero, tenemos tres capas, una interna, una intermedia y una externa. La capa externa corresponde al peritoneo que recubre todo el útero, lo denominamos el perimetrio. La capa de músculo liso, la más gruesa de las tres, que corresponde eh, a casi el 90% del volumen total de la pared uterina, se llama el miometrio, precisamente por ser músculo. Y la capa interna, que corresponde a una mucosa, es el endometrio. Esta capa es fina y es variable de acuerdo al ciclo endometrial, que ya vamos a desglosar más adelante. Aquí tenemos entonces un corte transversal de un útero con tinción de rutina, hematoxilina y eosina. Esta sería la luz de esa cavidad uterina. Aquí tenemos el endometrio. Vemos que el endometrio es un epitelio que hace unas glándulas tubulares simples ramificadas mucosas. Luego tenemos el miometrio, que sería la capa más gruesa, que correspondería a la capa de músculo liso, y en la parte externa tendríamos al perimetrio, que sería ese peritoneo que rodea el útero. Desde el punto de vista histofuncional es importante tener en cuenta que el endometrio tiene dos capas que serán de extremada relevancia a la hora de pensar en el ciclo menstrual, en ese ciclo endometrial. La primera capa es una capa que es variable en espesor, en constitución, durante ese ciclo menstrual, y se llama la capa funcional precisamente por esos cambios que presenta durante el ciclo. Esa capa funcional se compone a su vez de una capa compacta de tejido conectivo denso que rodea los cuellos de las glándulas uterinas, y una capa que se llama la capa esponjosa, que es una capa de tejido conectivo muy vascularizado, muy edematoso, significa que tiene grandes cantidades de líquido intersticial, y en esa zona están los cuerpos tortuosos y dilatados de las glándulas uterinas. Esta capa funcional está directamente estimulada por las hormonas estrógenos y progesterona durante las fases del ciclo endometrial, que ya comentaremos en un momento. La otra capa, que es la capa profunda endometrial, se llama la capa basal, y es una delgada capa que contiene solo los extremos de esas glándulas uterinas, que a través de la estimulación de las hormonas crecerán durante el ciclo en la capa funcional. De manera que aquí tenemos nuevamente el útero. Tendremos tres capas: el perimetrio,
el miometrio y el endometrio. Si ustedes observan, hay glándulas tubulares simples ramificadas acá. También, como podemos observar, están delimitándonos lo que sería la capa basal y la capa funcional. Entonces, la capa basal contiene los extremos ciegos, es decir, el inicio de la glándula tubular. También ahí encontraremos el inicio de los vasos denominados las arterias espirales, y la otra sería la capa funcional. En la capa funcional entonces tendremos las glándulas que están en proceso de maduración, tortuosas por supuesto, esto secundario a las hormonas, y encontraremos también un tejido conectivo denso que en unas zonas estará edematoso, que estará muy vascularizado, y esto por estímulo de las hormonas sexuales. Ahora tendremos también que ese epitelio que forma estas glándulas es un epitelio de tipo cúbico acilíndrico simple con células caliciformes productoras entonces de mucinógeno, que se convertirá en mucina y moco a nivel de la luz endometrial. Las trompas uterinas entonces son órganos también que poseen músculo, peritoneo y una mucosa. Su longitud aproximada es de unos 10 centímetros y un diámetro de 1 centímetro aproximadamente. Se extienden lateralmente desde los cuernos del útero, es decir, la porción en donde empieza el istmo de esa trompa, o tuba uterina también la llaman. Se abren en el extremo proximal hacia la cavidad uterina, y en el otro extremo, que es el lateral, se abren hacia la cavidad peritoneal. Es decir, el extremo proximal entra en contacto con el útero y el extremo distal abre hacia la cavidad peritoneal. Tiene 4 porciones nuestra trompa uterina: el infundíbulo, la ampolla, el istmo y la que denominamos porción intramural. La mucosa es una mucosa muy tortuosa, forma muchos pliegues que son muy prominentes en ciertas regiones como la región de la ampolla. El epitelio mucoso tiene células ciliadas que serán importantes en los procesos asociados al transporte de gametos, y también son células que pueden producir grandes cantidades de líquido, que va a ser importante en cuanto a la nutrición de los estadios iniciales del desarrollo embrionario. El segmento proximal de nuestra trompa uterina, es decir, el que está en contacto con el útero, es importante para permitir el transporte de espermatozoides que van a llegar a la región de la ampolla para el proceso de fecundación. Esa región, que es la porción intramural, tiene una luz muy pequeña, un moco que va a modificarse también con las fases del ciclo menstrual, y que será importante también entonces en ese proceso de capacitación espermática y de transporte de los espermatozoides hacia la ampolla de esta trompa. El istmo es un lugar donde pueden almacenarse eventualmente espermatozoides, donde podrán finalizar la capacitación espermática la mayoría de ellos, y que se viabilizarán algunos para poder llegar hacia la ampolla, donde van a producirse los eventos relacionados con la fecundación. Las fimbrias, que corresponden a la porción más distal en lo que llamamos el infundíbulo de la trompa uterina, contribuyen entonces no a sostener el ovario, sino al proceso de ovulación. Es decir, que las fimbrias captarán al ovocito después de la ruptura del folículo maduro en el ovario, captarán ese ovocito y lo llevarán hacia la región infundibular, para que ésta posteriormente permita el paso de ese ovocito hacia la ampolla. Y eso tiene que ver entonces con movimientos ciliares de estos cilios móviles que tienen las células de la trompa, y también con la contracción del músculo liso que hace parte de la pared de la trompa. Aquí entonces una porción importante de la trompa correspondería a músculo liso, que tiene la capacidad de contraerse y empujar entonces el contenido de la luz de la trompa uterina.
Esta trompa también tiene una acción directa de las hormonas sexuales esteroideas, es decir, de los estrógenos y de la progesterona durante las diferentes fases del ciclo menstrual. Aquí entonces podemos ver nuevamente el útero con sus tres capas, endometrio, miometrio y perimetrio, y miremos entonces ahora la trompa uterina. Son dos, derecha e izquierda. También les han llamado de falopio por el epónimo, pero técnicamente en la anatomía con la nomenclatura actual se llama la trompa tuba uterina. De manera que tendremos cuatro porciones. A esta primera porción la denominamos intramural y se asocia con el útero, con el fondo del útero. Tendremos también la siguiente porción que se llama la región ístmica. Luego tendremos la ampolla, que son las 2/3 partes de la trompa uterina, y finalmente la región del infundíbulo, que contiene a las fimbrias. Si nosotros observamos al corte estas diferentes porciones, vemos como el epitelio tubular que forman estas glándulas es cada vez más tortuoso a medida que vamos avanzando lateralmente dentro de esa trompa, siendo muy escasas las ramificaciones de esas glándulas tubulares en la primera porción, que es la porción intramural, y aumentando a medida que vamos acercándonos a la ampolla. En la ampolla es donde más complejidad desde el punto de vista epitelial glandular hay en estas regiones. Aquí tenemos entonces en esta fotografía una región fímbrica, es decir, donde están las regiones denominadas como fimbrias. Eso es el infundíbulo de la trompa uterina. Con esta pequeña base entonces podemos iniciar la comprensión de lo que llamamos el ciclo menstrual. El ciclo menstrual tiene que ver de manera directa con regulación del sistema endocrino, y este proceso tiene que ver con una fase del desarrollo postnatal que se llama la pubertad. En la pubertad las mujeres iniciarán ciclos a nivel de sus ovarios y a nivel de su endometrio, que tendrán la función de preparar al sistema reproductor para una posible gestación. Es decir, que el ciclo menstrual está diseñado para generar cambios histológicos y anatómicos con el objetivo de tener preparado al sistema reproductor para esa gestación. Estos eventos tienen que ver con regulación directa de una región del cerebro que está en el diencéfalo, que se llama el hipotálamo. Este hipotálamo tiene una producción hormonal importante, y dentro de esas hormonas que se producen hay unas neuronas que secretan una hormona que se llama la GnRH, que significa Gonadotrophin Releasing Hormone, es decir, hormona liberadora de gonadotrofinas o gonadotropinas. Esta hormona viaja por un sistema vascular que se llama el sistema porta hipotálamo hipoficiario, el cual va a llegar hacia la adenohipófisis, que es una glándula endocrina que se ubica en la silla turca de la base del cráneo. Esta adenohipófisis es uno de los lóbulos de la hipófisis. La hipófisis tiene dos lóbulos, uno que se llama lóbulo anterior o adenohipófisis y un lóbulo posterior o neurohipófisis. Entonces la GnRH procedente del hipotálamo va a llegar hacia la adenohipófisis para producir la estimulación y liberación de las llamadas gonadotropinas. Precisamente por eso se llama esta hormona liberadora de gonadotrofinas. Ahora bien, no solamente el hipotálamo y la hipófisis son importantes desde el punto de vista del ciclo menstrual, también tendremos la acción directa de las gónadas femeninas, de los ovarios y del resto del tracto reproductor femenino, y adicionalmente también las glándulas mamarias tendrán una maduración asociada también a este ciclo hormonal. La GnRH entonces, como lo comentábamos, tiene la función de estimular la liberación de gonadotrofinas a nivel de la adenohipófisis, y esas gonadotrofinas son dos, la FSH y la LH. Las siglas están en inglés, mientras que
aquí colocamos la traducción al español. Entonces en inglés FSH significa Follicle Stimulating Hormone, que significa hormona estimulante de folículos, y LH significa Luteinizing Hormone, que significa en español hormona luteinizante. Estas dos hormonas gonadotrofinas, precisamente se llaman así porque su blanco son las gónadas, tendrán dos funciones capitales. La FSH ayuda al desarrollo de los folículos que están en el ovario y que a través de esa acción sobre las células de los folículos se produzcan estrógenos. Estas células foliculares también las llamaremos las células de la granulosa en esos folículos. Y la hormona luteinizante tiene acción sobre los folículos de dos maneras. Primero, hará que se estimule la producción de progesterona en las células de la granulosa, de las células foliculares, y en lo que llamaremos el cuerpo lúteo. De ahí viene el nombre del cuerpo lúteo, por la hormona que lo estimula. Y adicionalmente tiene que ver con el proceso que denominamos ovulación, que se hará a mitad de un ciclo normal. Las gonadotrofinas entonces obligarán al crecimiento y desarrollo folicular y también tendrán algo de actuación sobre el endometrio, aunque los eventos propios de cambio endometrial son secundarios a la acción de los estrógenos y de la progesterona. La FSH y la LH entonces harán unos cambios en el ovario, por lo tanto, cuando pensamos en gonadotrofinas dentro del ciclo menstrual hablaremos del ciclo ovárico, el cual tiene que ver con ese desarrollo folicular, con la ovulación y la formación del cuerpo lúteo, y es que cada ciclo habrá pulsos de esa FSH desde la hipófisis que provocará que se recluten una cantidad de folículos primordiales. Esos folículos primordiales más o menos se captan entre 10 y 30 y eso varía dependiendo de los autores. Y de esos 10 a 15 folículos se captarán unos 5 a 12 que van a tener ese desarrollo de los folículos primarios, es decir, un folículo que ya cambiará sus células foliculares de planas a cúbicas y aparecerá también la zona pelúcida asociada a ese ovocito. Entonces un folículo primario madurará hasta llegar al punto máximo de maduración, que es el folículo terciario. Los otros van a quedar en estadios intermedios, es decir, en folículo primario avanzado o en folículo secundario o antral, pero solo uno de ellos por ciclo llegará a la madurez plena, que consiste en la formación de el folículo de De Graaf o terciario o preovulatorio. Este se romperá en la superficie del ovario en el proceso llamado ovulación y expulsará al ovocito que lo contiene. Entonces aquí tenemos de manera gráfica ese proceso. Desde el hipotálamo se generará la GnRH. La GnRH llegará al lóbulo anterior de la hipófisis, o sea, a la adenohipófisis, que secretará desde las células que llamamos gonadotrofas, la FSH y la LH, que tendrán una actuación directa sobre el ovario a nivel de los folículos, y también una parte de esas hormonas llegará al epitelio tanto del endometrio como de la vagina para producir otro tipo de cambios. Incluso también habrá algo de actuación sobre sobre el epitelio de la trompa uterina. Ahora bien, con esa estimulación que se conseguirá que folículos sean reclutados para iniciar el proceso de maduración, y de esos solamente uno llegará a la maduración extrema, que sería la formación del folículo terciario de De Graaf, que será el que se ovulará con la acción directa de la hormona luteinizante que veremos más adelante. Por lo tanto, hablar de ciclo ovárico es hablar de desarrollo folicular, es decir, crecimiento y diferenciación del ovocito primario. Si ustedes recuerdan en la gametogénesis, los ovocitos quedan detenidos en la meiosis 1. Esta meiosis 1 queda en diploteno y solamente con este estímulo de las gonadotrofinas en la pubertad reiniciará el proceso
de ovogénesis y a ese ovocito lo denominábamos primario. Las células foliculares, es decir, las células de la granulosa, empiezan un proceso de proliferación secundario a la acción de la hormona FSH. Hará cambio morfológico esa célula, de célula plana pasará a célula cúbica, se estratificará y adicionalmente hará también aparición algo que se llama la zona pelúcida, que es una zona de manera totalmente directa relacionada con la fecundación, y aparecerá también una región en el folículo que se llamará la teca. Esa teca tiene que ver con una zona de tejido conectivo que va a acompañar a las células foliculares. A medida que aumenta el tamaño del folículo, el tejido conectivo que está rodeándolo se va a organizar en unas capas y a esas capas las denominamos la teca folicular. Esa teca entonces generará dos zonas bien demarcadas morfológicamente, que son una capa externa y una capa interna. La capa interna es una región que produce hormonas, se llama la teca interna, y la capa externa es una capa más bien de tejido conectivo denso fibroso que protege a todo el folículo. A eso lo denominamos la teca externa. La teca es importante desde el punto de vista de producción de diferentes sustancias, de entre esas hormonas, y también hay factores que estimulan el crecimiento de vasos sanguíneos en la teca interna. ¿Y esto con qué mira? Si es que la teca interna, si produce hormonas, debe tener una amplia vascularización como glándula endocrina. Entonces, la teca externa producirá esos factores angiogénicos, es decir, factores que promuevan la estimulación del crecimiento de vasos sanguíneos en la teca interna, y conseguiremos con esto soporte nutricional y también soporte endocrino para esa teca. Las células foliculares, entonces, por estímulo de las gonadotrofinas, tendrán un proceso de maduración que ya veníamos comentando. Entonces, un proceso tiene que ver con el cambio morfológico desde célula plana en el folículo primordial hacia célula cúbica en el folículo primario, y la estratificación de esa capa celular en el folículo que llamamos primario avanzado. El folículo entonces adquiere una forma entre esférica y ovalada, y el ovocito va a ir cambiando de posición con el paso del ciclo ovárico. Aparecerá también entonces el líquido llamado líquido antral dentro de algunos de esos folículos que fueron reclutados, convirtiéndose entonces unos de ellos en folículos antrales o secundarios. En ese sentido, cuando aparece el antro folicular, el ovocito, que como comentamos está en meiosis 1 incompleta, será rechazado hacia la periferia y lo van a rodear unas células de la granulosa, células foliculares, haciendo que aparezca el que llamamos el cúmulo ovóforo o cúmulo oóforo. Solo uno de esos folículos sigue aumentando de tamaño, alcanza la madurez plena, y es el que llamamos el folículo de Graaff terciario o preovulatorio. Durante la primera fase de este proceso, FSH es la hormona más relevante, pero en la parte final, LH también tiene un papel de relevancia. Desde el punto de vista de producción de hormonas, estos folículos que vemos que están desarrollándose durante el ciclo ovárico por culpa de las gonadotrofinas, van a empezar a producir unas hormonas que se llaman estrógenos. La teca interna, que es esa que secreta el líquido folicular, produce estrógenos y andrógenos. Pero ocurre un evento importante en las células foliculares, y es que se pueden convertir los andrógenos, que es una hormona propiamente masculina, en estrógenos, y eso lo hacemos a través de enzimas. Y también parte del estroma, es decir, del tejido conectivo que rodea a estas tecas, pueden también producir eventualmente algo de secreción estrogénica. Aquí podemos ver entonces ese proceso ya de manera gráfica.
¿Qué va a hacer la FSH y la LH? Ellos van a tener receptores, esas dos hormonas, a nivel de las células foliculares y también de las células de la teca. Con el paso del ciclo, ¿qué vamos a conseguir entonces a través de la unión de esas hormonas a sus receptores? Que el folículo vaya madurando. Se captan, dijimos que más o menos entre 10-30 por ciclo, 5 a 12 llegan a este estadio de maduración que es folículo primario, y ese folículo primario contiene al ovocito en su interior. Con la FSH, ¿qué voy a lograr? Que las células cúbicas se estratifiquen, aparezca la zona pelúcida y las tecas se organicen, teca interna y teca externa. Luego, solo algunos de esos folículos iniciarán la fase de desarrollo secundaria, es decir, la aparición de líquido folicular. Como ya comentamos, este líquido es producido tanto por la teca como por la granulosa y aparece entonces una cavidad denominada el antro. A esos folículos es que les compete ya el desarrollo óptimo, el desarrollo pleno. En ese sentido, el ovocito queda rechazado hacia la periferia, mírenlo acá con su zona pelúcida, y se forma lo que llamamos el cúmulo ovóforo, que sería estas células de la granulosa que rodean a ese ovocito. El antro coalesce, es decir, se forma una sola cavidad y se organiza entonces la teca en teca interna y teca externa, y miren que la teca externa permite la angiogénesis, la vascularización hacia la teca interna, y empieza el proceso intenso de producción hormonal. En ese sentido, las células de la teca pueden producir andrógenos y estrógenos, más andrógenos que estrógenos. Sin embargo, los andrógenos llegan a las células foliculares y se puede producir la síntesis de estrógenos desde los andrógenos, y eso lo hacemos a través de una enzima denominada la aromatasa. De manera que vemos cómo el folículo va madurando por culpa de las gonadotrofinas. Solamente uno de esos secundarios llegará al estadio de maduración óptimo, que sería el folículo de De Graaf, que va a ser ovulado. Por lo tanto, ahora hablaremos de la ovulación. La ovulación es un proceso en el cual hay ruptura traumática de ese folículo de De Graaf que está en el ovario, del folículo que alcanzó el estadio pleno de maduración. A nivel hormonal es importante entender que la FSH y la LH han ayudado al crecimiento y maduración folicular, y que ese folículo de De Graaf que aparece por estimulación de estas gonadotrofinas va a tener una región prominente llena de líquido en la superficie del ovario que lo llamamos estigma. Ese estigma es una región que pierde los vasos sanguíneos y es susceptible a la ruptura. Por lo tanto, la ovulación, ¿qué es? Es la ruptura de ese folículo de De Graaf con la consecuente expulsión del ovocito junto con unas células de la granulosa del cúmulo ovóforo que lo rodearán y su zona pelúcida. Esa ovulación es desencadenada por algo que llamamos el pico de LH, es decir, un aumento brusco de LH que se produce más o menos a mitad del ciclo, unas 12 a 24 horas antes de la ovulación es que se produce ese pico de LH que conllevará entonces a la ruptura folicular. El pico de LH entonces hace algo muy importante, y es finalizar la meiosis 1 del ovocito primario. Si recuerdan, hace un momento mencionamos que la meiosis 1 se encontraba detenida en ese diploteno, pero con la meiosis 1 completada puedo activar la meiosis 2, y eso es culpa del pico de LH. LH induce la reanudación de la meiosis 1, permite su finalización, de manera que el ovocito ya no se llama primario sino secundario, y ese inicia la meiosis 2. Sin embargo, la meiosis 2 se detiene y solamente la fecundación la finalizará. De manera que responsabilicemos a la hormona luteinizante de la ovulación y de la finalización de la meiosis 1
con el inicio de la meiosis II. Esto tiene un proceso de regulación muy interesante y hay muchos genes maestros y proteínas regulatorias que son responsables de esa señalización que finalizará en la ovulación, como las MAP quinasas, MAPK, que también las llaman las proteínas ERK, otras como las metaloproteinasas de matriz extracelular y las plasminas, que serán importantes en el momento de destrucción de la matriz extracelular y el epitelio germinativo del ovario a nivel de esa región llamada el estigma. Como lo comentamos, entonces es expulsado a través de esa ovulación el ovocito secundario con su zona pelúcida y algunas células foliculares provenientes del cúmulo óforo, que la llamaremos a partir de este momento la corona radiada. Esa zona pelúcida que sale con este complejo tiene una serie de glucoproteínas denominadas las proteínas de zona pelúcida, ZP, que son 4 tipos en la zona pelúcida humana. Y esa zona pelúcida es totalmente relevante en el proceso que comentaremos más adelante, que es la fecundación. Analicemos entonces estas imágenes. Empecemos con la gráfica de las hormonas que tenemos acá y asociémosla con esta región inicialmente, que es el ciclo ovárico. No miremos todavía el ciclo endometrial. Entonces tenemos una fase folicular acá, en la cual son captados esos folículos para irlos madurando. Quiero que miren que va aumentando la producción de FSH y de LH durante esa fase. Y asimismo empieza la producción de estrógenos. Sin embargo, la producción de progesterona es baja o nula durante esa primera fase. Ahora analicemos la ruptura del folículo, que aquí nos la están mostrando, la ovulación. Si nosotros nos vamos hacia arriba, estamos más o menos a mitad del ciclo, y antes de eso empezó el pico de LH. Miren por qué lo llamamos el pico de LH, por ese ascenso tan brusco de LH. Con eso que conseguimos la ruptura del folículo de De Graaf. Luego también vemos que suben abruptamente los estrógenos y empieza a producirse la progesterona después de la ovulación. Y eso tiene que ver con lo que hablaremos a continuación, que es la aparición del cuerpo lúteo. Entonces, responsabilidad de la ovulación, el pico de LH. Como lo mencionamos también, se finaliza la meiosis I y finaliza la meiosis II en este ovocito. Miren la zona del estigma. Se rompe el estigma por culpa de el pico de LH, que ocasiona otros eventos como inflamación local y como destrucción de matriz extracelular. Escapa el líquido folicular y escapa también el complejo hecho por el ovocito con su zona pelúcida, un ovocito que ya llamamos secundario por haber completado su meiosis II y meiosis I y arrancado la 2, y el cúmulo ovóforo se convierte en lo que llamamos la corona radiada, que es células de la granulosa, células foliculares que recubren a ese ovocito secundario. Él es captado por la trompa uterina a nivel del infundíbulo en las fimbrias. Entonces aquí es cuando las fimbrias deben abrazar al ovario y captar el complejo del ovocito con la corona radiada para poder dirigir ese complejo hacia la región denominada ampolla de la trompa uterina. Aquí vemos, por ejemplo, una imagen directa de un ovario. Miren el color blanco nacarado. Miren la región del estigma. Aquí sería la zona que acabamos de mostrar acá, pero ya en vivo. Que miren que ustedes es una zona que se ve con sangrado, y es que el proceso de ovulación causa ruptura y por lo tanto sangrado del ovario cada vez que se presenta. Aquí vemos entonces una serie de histologías y de microscopías. Miren el folículo maduro. Tenemos el ovocito, la zona pelúcida. Esta sería la corona radiada. Si ustedes notan, se empezó a desprender el cúmulo óforo del resto de células de la granulosa, quedando libre. Y aquí podemos observar cómo ya él se está liberando de
ese complejo se está liberando ya de ese folículo y eso es por culpa del pico de LH. Entonces, el folículo preovulatorio, o sea, el de Graf, se vuelve el folículo ovulatorio porque ya permite la salida de nuestro ovocito con su zona pelúcida y su corona radiada. Y la ovulación formal se da entonces cuando el cúmulo ovóforo que se convirtió en la corona radiada sale del ovario. Y aquí lo vemos cómo tiene la zona de la corona radiada y su ovocito siendo expulsado y captado a nivel de la trompa uterina en esa región de las fimbrias. Una vez que se produce la ovulación, viene la segunda parte del ciclo ovárico, es decir, la primera la llamábamos la fase folicular, es decir, donde se captan los folículos, donde se maduran los folículos, viene la ovulación y después viene la que llamamos la fase lútea. ¿Y por qué la llamamos la fase lútea? Porque aparece una estructura llamada el cuerpo lúteo. Este cuerpo lúteo está hecho de células de la teca y de la granulosa que quedaron del folículo que se ovuló, del folículo de Graf que se rompió. Esas paredes de células foliculares y de la teca coalescen en una sola estructura que tiene acción directa de la hormona luteinizante, por eso el nombre de cuerpo lúteo. Y esas células toman un color amarillo, lúteo significa amarillo. De manera que ese cuerpo lúteo puede producir las mismas hormonas que producen las células de la teca y la granulosa, es decir, estrógenos, pero aparece una nueva hormona acá que es la progesterona. Si ustedes recuerdan la gráfica que vimos anteriormente, vimos que la progesterona se produce en grandes cantidades después de la ovulación, y eso se explica es por la aparición del cuerpo lúteo después de la ovulación. ¿Por qué es importante la progesterona acá? Porque en caso de una posible gestación, la progesterona será responsable de la implantación del blastocisto, es decir, de, el fruto de la segmentación de un cigoto a los 5 días. Por lo tanto, si hay una posible gestación, la progesterona permitirá que el endometrio esté preparado para la implantación. Si el ovocito se fecunda, es decir, que venga un espermatozoide y lo penetre, el cuerpo lúteo aumenta de tamaño y esto es secundario a la aparición del trofoblasto que produce la hormona gonadotrofina coriónica humana. Esa HCG estimula al cuerpo lúteo para que no desaparezca, o sea, hay un feedback entre el cuerpo lúteo y el trofoblasto para que ese cuerpo lúteo no desaparezca y de esa manera se puedan mantener los estadios iniciales de la gestación hasta la aparición formal de la placenta. Ese cuerpo lúteo entonces hasta que aparezca la placenta serán unas 18 a 20 semanas, es decir, casi la mitad de la gestación. Y mientras eso sucede, mientras aparece la placenta, el cuerpo lúteo tendrá esa función de mantener esa gestación viable a través de la producción de esas hormonas sexuales. Sin embargo, si no hay fecundación, es decir, que no se va a producir una gestación, el cuerpo lúteo va a tener una involución, es decir, va a entrar en apoptosis, se degenerará y eso dura más o menos unos 12 días después de la ovulación y se transforma en una cicatriz que queda dentro del ovario y a eso lo llamamos el cuerpo albicans porque es blanco. Albicans significa blanco mientras lúteo significa amarillo. Entonces aquí lo podemos ver de manera gráfica y aquí en un corte ya anatómico. Miremos la corteza del ovario, y esta sería la médula del ovario. Miren cómo los folículos van madurando. Se llega a la fase de Graf, que lo hará uno. Ese ovulará. Aquí está el complejo de la corona radiada con el ovocito. Y quedan esas células de la teca y de la granulosa formando lo que llamamos el cuerpo lúteo. Ese cuerpo lúteo produce estrógenos y principalmente progesterona que llegarán a tener blanco en otros tejidos. Y miren acá el ovario cortado de manera coronal. Vemos el cuerpo lúteo, miren que es amarillo definitivamente. Y vemos varios cuerpos albicans en el interior y es porque cada ciclo ovárico termina produciendo un cuerpo lúteo que si no hay gestación se degenerará y se convertirá en un respectivo cuerpo albicans.
Ahora dejamos el ovario para meternos en el endometrio, en esa capa interna del útero. Y es que las hormonas producidas por estos folículos que están en proceso de maduración y también por el cuerpo lúteo, es decir, los estrógenos y la progesterona, harán que el endometrio tenga unos cambios marcados durante el ciclo menstrual. Entonces ahora ya no hablamos de ciclo ovárico, sino de ciclo endometrial, pero están ocurriendo de manera concomitante, están ocurriendo al tiempo. Y esos cambios cíclicos se dan sobre la capa que llamábamos funcional del endometrio. Esa capa interna del útero, el endometrio tiene unos cambios que son responsables de las hormonas sexuales. El que las mujeres se preparen para la gestación a nivel endometrial es responsabilidad directa de los ovarios que producen estas hormonas estrógenos y progesterona. Hablando generalmente, los ciclos endometriales y los ciclos ováricos tienen una duración promedio de 28 días. Considerando que el día 1 es el inicio del ciclo y eso está dado por la menstruación. Cuando llega la menstruación arrancamos contando el día 1 y de ahí se prolongará 28 días el proceso. Sin embargo, hay variabilidad en esto y habrán ciclos entre 23 hasta 35 días considerándose ciclos normales, pero el más usual es entre 28 días. ¿Qué va a pasar en esos días? Pues primero la capa funcional del endometrio se desprende y elimina en lo que llamamos menstruación y eso marca el inicio del ciclo endometrial. Se cuenta como día 1, el día de la menstruación, que más o menos por promedio dura entre 3, 5 y hasta 7 días. En ese sentido, se expulsa la capa funcional del endometrio a través de la vagina junto con un flujo hemorrágico y mucoso y queda la capa basal del endometrio activa. Y esa capa basal va a entrar en una fase de proliferación. Entonces la fase proliferativa que consiste en el crecimiento que va a tener esa capa basal y la capa funcional durante los primeros días del ciclo. Ese periodo coincide con el crecimiento y reclutamiento de los folículos en el ovario y es una fase que tiene que ver directamente con los estrógenos y un poco con la progesterona. Entonces la capa funcional crecerá, se engrosará y es cuando el endometrio puede llegar a duplicar o triplicar su tamaño basal. El epitelio entonces tendrá aumento en el número de células, es decir, habla una hiperplasia, también tendremos fenómenos de hipertrofia, las glándulas endometriales empezarán a volverse más abundantes y más gruesas y también tendremos sobre el componente vascular algo importante y es que las arterias espirales experimentarán un alargamiento secundario sin flujo estrogénico. Luego viene una segunda fase que tiene que ver con el cuerpo lúteo, es decir, con la fase después de la ovulación, que llamamos la fase secretora. ¿Por qué la fase secretora? Precisamente porque las glándulas uterinas se van a ensanchar, se van a volver tortuosas y secretarán un material nutricio que es rico en glucógeno, por eso la llamamos fase secretora. Esa fase entonces dura más o menos 13 días después, evidentemente, de la ovulación y coincide con la fase lútea en el ovario, porque apareció el cuerpo lúteo que produce la progesterona y en ese sentido el endometrio estará bajo el influjo de la progesterona más que de los estrógenos y eso hará que se completen estos cambios secretores. Las glándulas cada vez serán más tortuosas, incluso forman una especie de sacos con ese consecuente engrosamiento endometrial. También habrá una cantidad importante de tejido conectivo que llamábamos edematoso, es decir, que hay gran cantidad de líquido en su interior. Las arterias espirales se van a enrollar muchísimo más y va a haber también una gran cantidad de vasos de tipo venoso que formarán una serie de anastomosis con las arterias. Anastomosis significa uniones.
Luego viene una fase que llamamos isquémica. La fase isquémica tiene que ver exclusivamente con ausencia de fecundación. O sea, cuando no hay fecundación es que yo pienso en la fase isquémica. Si hay fecundación, yo me quedo en la fase secretora del endometrio, no progreso a la fase isquémica. Entonces, ¿qué va a pasar en la fase isquémica? Pues las arterias espirales van a constreñirse, van a cerrarse de una manera abrupta y eso tiene que ver directamente con que la secreción de progesterona se cae por la degeneración del cuerpo lúteo. Como lo mencionábamos hace un rato, cuerpo lúteo que no vaya a mantener una gestación se degenera rápidamente y se convierte en el cuerpo albicans. Con eso pues se disminuye la producción de progesterona y con esa razón se pierde los cambios en el endometrio secretor. Se produce una isquemia con la secundaria necrosis de ese tejido por hipoxia. Por lo tanto, estos cambios necróticos harán que haya una hemorragia, que haya una ruptura a nivel de los diferentes componentes endometriales y aparece entonces un producido que es lo que se va a expulsar durante la menstruación. Eso es una pequeña hemorragia, más o menos unos 20 ml, pero pueden haber hemorragias más marcadas, ¿no? Y aparece también ese componente necrótico endometrial en esa menstruación. Eso entonces será expulsado en la fase menstrual, que dijimos hace un momento que dura entre 3, 5, 7 días, con lo que se pierde totalmente la capa compacta y la gran parte de la capa esponjosa de esa capa funcional del endometrio que veníamos comentando. Entonces aquí lo vemos de manera gráfica para que sea un poco más comprensible. Entonces de entrada vayamos mirando el ciclo ovárico junto con los cambios endometriales. Miremos también los días. Entonces, al tiempo que va ocurriendo la maduración folicular, ocurre la fase proliferativa en el endometrio. Entonces vengo de una fase menstrual en la cual se ha perdido totalmente la capa funcional, queda la capa basal y esa capa basal junto con una partecita de la capa funcional que quedó empieza un proceso de crecimiento. A eso lo llamaremos la fase proliferativa. Y si nosotros vamos hacia la gráfica de hormonas, miren que los estrógenos son los responsables de la proliferación del endometrio. Luego viene a nivel ovárico la ovulación. Ya comentamos que es un fenómeno de pico de LH. A partir de ahí aparece el cuerpo lúteo. Miren acá. Y ese cuerpo lúteo lo que más produce es progesterona. Por eso vemos acá que aumenta la progesterona después de la ovulación. Y eso es lo que hace que el endometrio se vuelva secretor. O sea, aquí hablo de la fase secretora del endometrio. Si hay fecundación, se mantienen estos cambios pensando en la implantación. Pero si no es así, el cuerpo lúteo degenera, se vuelve el cuerpo albicans y entonces miren que cae bruscamente la producción de progesterona, acá en esta zona, cae bruscamente, por lo cual el endometrio no va a tener ese influjo. Y entonces entramos en la fase de isquemia que ocurre en los últimos días del ciclo para permitir luego la menstruación y que reinicie un siguiente ciclo. De manera que uno estudia por separado lo que pasa en el ovario y lo que pasa en el endometrio, pero son procesos que se están dando al mismo tiempo por culpa de una u otra hormona, ya sea de las gonadotrofinas o propiamente de los estrógenos y progesterona, es decir, de las hormonas sexuales esteroides que se producen en ese ovario. Si hay gestación, entonces no habrá menstruación, evidentemente porque habrá una implantación de un blastocisto a nivel endometrial y entonces el endometrio debe estar en fase secretora para que eso ocurra. Cuando finaliza la gestación se reanudarán nuevamente los periodos menstruales, pero tardarán algunas semanas en retornar y esto debido a que la lactancia impide el desarrollo endometrial. La prolactina, que es secretada en grandes cantidades durante la lactancia, impide que el endometrio vuelva a entrar en ciclo menstrual, de manera que hasta que cese la lactancia pasarán varias semanas para que se restablezcan los ciclos
menstruales. Entonces, excepto durante la gestación, habrá ciclos menstruales, estamos hablando de la normalidad, y estos ciclos continuarán hasta el momento llamado el climaterio, que precede entonces a la menopausia, donde ya no deben existir menstruaciones de manera fisiológica. Teniendo ahora en cuenta esta gran base que dejamos del aparato reproductor femenino y del ciclo menstrual, vamos ahora a hablar del transporte del ovocito después de haber hecho la ovulación. Entonces, si ustedes recuerdan que teníamos en la ovulación un ovocito secundario, producto del pico LH, arrancó la meiosis 2, quedó detenida, tenemos la zona pelúcida y tenemos la corona radiada. Entonces, este complejo debe ser transportado por la trompa uterina hacia su región intermedia, que es la ampolla. Para que eso sea posible, las fimbrias entonces deben atrapar a ese complejo e irlo dirigiendo desde el ovario hacia la región infundibular y de ahí a la región ampular, es decir, a la trompa uterina. Y a la trompa uterina en la región, me refiero precisamente a la región de la ampolla, es donde debe quedar reposado este complejo. De esta manera, entonces las fimbrias captan ese complejo, el líquido que salió del folículo también empuja a ese complejo y finaliza todo el evento las células ciliadas de esas fimbrias que por su batido sincrónico van a ir empujando al complejo hacia el infundíbulo. Del infundíbulo debe pasar hacia la ampolla y principalmente lo hacemos a punta de peristaltismo del músculo, es decir, de contracción de ese músculo liso de la trompa y también de los batidos de los cilios móviles que están en esas células de ese epitelio. Él dura unos días ahí en un estadio como de reposo en la región ampular y debe precisamente tener un tránsito lento pensando en una posible fecundación. Entonces, un par de días demora el transporte a lo largo de la región infundibular y la ampolla, más o menos unos 2, 3, 4 días. Y dentro de esos días, pues debe haber un tránsito lento que aproximadamente es de 2, 3 días. Luego, durante esa fase, pues yo esperaría que hubiera una fecundación. Si no existe, pues él sigue transitando hacia el istmo y a la cavidad uterina, donde va a terminar siendo degradado en caso de que no ocurra la fecundación. Si ocurre la fecundación, pues aparecerá el cigoto y ese cigoto también va a ser transportado hacia el istmo de la trompa, luego hacia la región intramural y finalmente llegará a la cavidad uterina, donde buscará la implantación. Hay mucha oscuridad en cuanto a estos procesos y no se sabe muy bien por qué el ovocito queda detenido un poquito antes de entrar en el istmo. Eso son cosas que no se han aclarado con la investigación. Él tiene unas fases, digamos, que se han visto en modelos animales, que son estas que acabé de mostrar, pero hay un tránsito lento que se da antes de entrar al istmo. Eso no se sabe por qué se da, no se sabe por qué él como que se detiene ahí un poco antes de entrar. Y eso lo estamos viendo aquí de manera gráfica. Entonces tenemos la ruptura del folículo de Graf que formará el cuerpo lúteo. Sale el líquido con el complejo del cúmulo ovóforo hecho corona radiada ahora, la zona pelúcida y el ovocito. Miren cómo las fibras se acercan al ovario para poder captar ese complejo. Y por transporte ciliar, por el fluido también que aparece del folículo y por la contracción del músculo liso, vamos dirigiendo a este complejo en esta dirección hasta dejarlo en la ampolla, que serían las 2/3 partes de la trompa. Ahora, para que haya fecundación se requiere evidentemente de espermatozoides y para conseguir este transporte de espermatozoides es importante comprender algo de la anatomía del tracto reproductor masculino y en ese sentido aquí hay órganos internos y hay órganos externos también.
Dentro de los órganos externos tenemos el pene, el cual tendrá los cuerpos cavernosos y los cuerpos esponjosos. Y ahí tendremos también la uretra que llamamos peneana. También externamente está el escroto con los testículos. Y esos testículos entonces son el lugar donde se desarrollan los gametos masculinos, es decir, las espermatogonias que llegarán a ser espermatozoides. Tendremos una red testicular que dirigirá a esos espermatozoides hacia lo que llamamos el epidídimo. El epidídimo tiene una cabeza, un cuerpo y una cola. Seguimos después con lo que llamamos el conducto deferente. Ese conducto deferente va por el canal inguinal y se introduce en el abdomen, hace un giro para ingresar a la parte posterior de la cavidad pélvica, detrás de la vejiga, y ahí entrará a unirse con el que llamamos el conducto eyaculador. Ese conducto eyaculador tiene que ver con dos glándulas que se llaman las glándulas o vesículas seminales. Luego ese conducto eyaculador pasa hacia la zona de la próstata, donde se va a unir con la uretra. Entonces dentro de la próstata, conducto eyaculador y uretra van a unirse y forman un conducto común. Entonces ya de ahí hacia abajo llamamos la uretra que será peneana, ¿sí? La uretra membranosa también. Y eso es lo que permite que tanto orina como semen salgan por uretra. Esa comunicación común entre el eyaculador y la uretra prostática. La próstata también hace parte del aparato reproductor masculino, produce una serie de secreciones que se juntarán con las secreciones de las vesículas o glándulas seminales para producir lo que llamamos semen. De manera que es importante conocer esto para poder entender el transporte de espermatozoides que van a ir dirigiéndose hacia la vagina y de ahí al útero. Cuando existe un coito, entonces de manera fisiológica se podrá producir la eyaculación, que consiste en la emisión de semen. Ya mencionamos que el semen tiene componentes de líquido que viene del testículo, líquido que también es producido en el epidídimo, líquido que también es producido a nivel del conducto deferente, a nivel de las vesículas seminales, de la próstata, de la uretra, todo eso hace parte del semen. Y su expulsión durante el coito tiene que ver con una respuesta autónoma del sistema nervioso simpático, el cual producirá que haya una contracción brusca del músculo liso del conducto deferente, empujando entonces a su contenido hacia el conducto eyaculador. Y después viene una fase en la cual el semen sale por la uretra, y eso tiene que ver con contracción de músculo liso también a nivel de el piso pélvico, a nivel de la uretra y también a nivel de los cuerpos esponjosos que tienen el pene. Entonces sale el eyaculado y ese eyaculado entonces queda depositado en el fondo de saco vaginal. Los espermatozoides entonces van viajando desde el epidídimo hasta la uretra gracias a ese peristaltismo de estos conductos, de estos músculos, y entonces se añade algo de líquido en esas vesículas seminales, próstata y otras que se llaman las glándulas de Skene o vulvuretrales, y eso es lo que hace el semen formal. Y ese semen que es depositado en el fondo de saco vaginal queda parte de él a nivel del orificio del cuello uterino, el orificio externo, y aproximadamente son entre 2 y 6 ml con esa eyaculación de semen, y cada ml tiene aproximadamente 100 millones de espermatozoides. Quiere decir que por un eyaculado usual se tienen entre 200 y hasta 600 millones de espermatozoides por ese volumen.
Esos espermatozoides entonces ingresan al canal cervical gracias al movimiento de sus flagelos y hay enzimas que ayudan también a su movimiento, permitiendo que el moco del cuello uterino se vuelva eh, un poco más fluido, pierde esa viscosidad que presenta, de manera que pueden ingresar espermatozoides a el útero, a la cavidad uterina. De ahí se dirigirán a las trompas y eso lo hacen a través de contracción del músculo del miometrio. También ese proceso se cree que es estimulado por el semen a través de moléculas que tienen acción directa sobre los miocitos lisos como las prostaglandinas y ellos se van a ir desplazando entonces también teniendo en cuenta el entorno donde están. El pH vaginal es ácido y eso hará que muchos espermatozoides no puedan ingresar al canal cervical y de ahí a la cavidad uterina, mientras que otros lo podrán hacer y podrán ingresar ya al pH de la cavidad uterina, que es un poco más básico. Entonces ahí lograrán sobrevivir, se podrán movilizar a través del flagelo y de las contracciones del miometrio para poder ir ascendiendo hacia la trompa uterina. Entonces tener en cuenta que los cambios de pH son muy bruscos entre la vagina y el útero. De un estado ácido los espermatozoides pasarán a un estado alcalino, de manera que muchos de ellos morirán por esos cambios bruscos de pH. Sin embargo, otros podrán continuar su movilización y llegarán incluso a la zona de la ampolla de la trompa uterina. ¿Cuánto tardan en llegar? Eso no es muy conocido, pero debe coincidir con los tiempos que mencionamos ahorita del transporte del ovocito por la trompa uterina. De esos millones de espermatozoides que ingresaban al canal vaginal, solamente cientos podrán llegar a la zona de fecundación, es decir, a la ampolla de la trompa uterina. Como podemos observar entonces, ese proceso es bastante cruento para estos espermatozoides y el poder llegar a la trompa uterina y a la ampolla requiere de una preparación entonces de esos espermatozoides. Es el proceso entonces que denominamos capacitación espermática. A través de esa capacitación los espermatozoides que están en el eyaculado deben pasar por unas fases de maduración. Los espermatozoides recién eyaculados no son capaces de fecundar, necesitan un proceso de capacitación, de preparación para poder lograr ser espermatozoides que logren una probable fecundación. Ese periodo de preparación o de capacitación dura algunas horas dentro del tracto reproductor femenino y tiene que ver con algunas modificaciones que le suceden a los espermatozoides. Dentro de esas modificaciones está entonces la pérdida de una cubierta de glucoproteínas que están ahí rodeando al llamado acrosoma, y también la membrana experimentará unos cambios que le permitirán esa adaptación al medio hostil que estábamos mencionando con moco y cambios de pH. Y esta experimentación de cambios que presentan esos espermatozoides es responsabilidad directa del tracto reproductor femenino, o sea que quien capacita a los espermatozoides para la fecundación es el tracto femenino. Y como fin último, pues yo qué consigo llevar a dos gametos a una zona de encuentro que es la ampolla de la trompa uterina. Entonces aquí vemos de manera resumida en este esquema lo que veníamos comentando. En cuanto al transporte de espermatozoides, inicia a nivel del epidídimo, luego debe ser transportado por el deferente esos espermatozoides, llegar a contactar al conducto eyaculador y a la uretra formando el semen y ese semen ser expulsado por la uretra. Si hay coito, entonces en el canal vaginal serán depositados millones de espermatozoides que se someten al pH ácido.
Unos ingresarán al orificio cervical externo y de ahí al orificio cervical interno y a la cavidad uterina, pero se va disminuyendo la cantidad. Miren que aquí ya vamos hablando de miles más allá de millones. Y muchos de esos se van perdiendo en el proceso de capacitación hasta que algunos logran ingresar a la trompa uterina a nivel de la porción intramural de ese útero y dirigirse cientos solamente hacia la ampolla de la trompa uterina, donde esos cientos se disputarán la fecundación de ese ovocito que estaba transportado desde las fimbrias, desde el infundíbulo, hasta llegar entonces a esa ampolla de la trompa uterina. Por lo tanto, la fecundación desde este transporte de gametos habitualmente se dará en la ampolla de la trompa uterina. Digamos que fisiológicamente, según los estudios que se han podido hacer, se ha notado que esa es la zona de fecundación, pero no podemos garantizar que sea exclusivamente ahí, que no se pueda dar una fecundación de pronto en la región ístmica o incluso en la región intramural. No tenemos como certeza de eso, pero consideramos lo fisiológico que se dé a nivel de la ampolla de la trompa uterina. Lo que no se da es en el cuerpo del útero, o sea, ya ahí en ese momento no hay viabilidad para que eso ocurra, pero en la trompa podría hipotéticamente ocurrir en cualquiera de las porciones. Esa fecundación tiene que ver con procesos de quimiotaxis entre los gametos, y es que se producen unos factores de atracción entre esas dos células. Es decir, ovocitos y espermatozoides se atraen en el proceso de fecundación. La corona radiada entonces guiará a los espermatozoides que, como ya lo mencionamos, están capacitados, haciendo esa quimiotaxis hasta que lleguen a la región donde propiamente encontraremos el complejo. Y ese proceso es altamente complejo y se ha estudiado en varios modelos animales. Requiere muchísimas interacciones entre las células llamadas gametos y también entre moléculas que cada una de ellos producen. Y aquí lo vemos de una manera muy esquemática. Esa fecundación tiene que ver con un contacto que hay entre los gametos. Eso tiene que ver con la corona radiada, tiene que ver con la zona pelúcida. Los espermatozoides deben entrar en contacto con esas regiones y producir una perforación a través de la corona radiada que permita que la zona pelúcida entre en contacto con el acrosoma del espermatozoide, y secundario a eso entonces una serie de procesos que tendrán que ver con la penetración del espermatozoide hacia el citoplasma de el ovocito secundario, y finalmente la formación de los que llamamos pronúcleos y fusión de esos pronúcleos para que se genere el llamado cigoto. De manera que hay unas fases muy bien estipuladas en la fecundación que consisten en la penetración de la corona radiada, la penetración de la zona pelúcida, la fusión de las membranas de ovocito y espermatozoide, y algo que es relevante, la finalización de la meiosis II en el ovocito, de manera que la única forma de lograr la finalización de la meiosis II en un ovocito es una fecundación. De lo contrario, esa meiosis II queda detenida en profase, no termina la metafase, no se da, y por lo tanto no habrá una meiosis II completa. También se formarán los que llamamos los pronúcleos. Los pronúcleos hacen referencia al material genético tanto del espermatozoide como del ovocito. Entonces hay un pronúcleo masculino, un pronúcleo femenino, cada uno de esos pronúcleos tiene 23 cromosomas. Finalmente se da la fusión de esos pronúcleos estableciendo un núcleo diploide, es decir, con 46 cromosomas, 23 pares, y a esa nueva célula la conocemos como cigoto. Vamos a mirar algunos detalles de esos procesos. Entonces, en cuanto a la penetración de la corona radiada, es importante el acrosoma que está en la cabeza de los espermatozoides. Él tendrá una serie de enzimas como la hialuronidasa que permitirán la ruptura de la corona radiada a través de esas uniones intercelulares que se establecieron, de manera que vamos a ir ingresando a través de enzimas por la corona radiada. También el flagelo activo permitirá el movimiento
fuerte a través de esas células de la corona radiada para que vaya ingresando el espermatozoide. Muchos de ellos que ingresaron ahí de esos cientos harán este proceso, pero no todos llegan a la zona pelúcida. Muy pocos logran ingresar hasta esa región y esa es la fase más importante de la fecundación porque acción de enzimas del acrosoma como las esterasas, la acrosina, la neuraminidasa permitirán que haya unión de la cabeza del espermatozoide con la zona pelúcida y específicamente lo haremos a nivel de unas moléculas que se llaman las ZP3, que son las proteínas de zona pelúcida 3, y eso activará lo que llamamos la reacción de la zona pelúcida. Y es que el espermatozoide que sea capaz de activar la zona pelúcida a través de su adhesión a las ZP3 activa en el ovocito una reacción que impide que ingresen más espermatozoides, es decir, evitan la poliespermia. Y eso se debe a unas enzimas que están en unos lisosomas cerca de la membrana del ovocito que se llaman los gránulos corticales. La degranulación de ese ovocito empezará a impedir que haya ingreso de otros espermatozoides en lo fisiológico. Esa zona pelúcida entonces es muy delgadita, tiene un espesor de unos micrómetros y tiene esas glucoproteínas que son las ZP. Hay ZP1, 2, 3 y 4. Las Z2 y Z3 combinan formando una especie de filamentos que se mantienen anclados por las otras dos, la 1 y la 4. Y la 3 es la clave en la adhesión de los espermatozoides a la zona pelúcida. Entonces aquí vemos cómo la zona pelúcida es una región con glucoproteínas que forman redes. Miren que ahí hay una formación de redes de fibrillas y lo hacen entonces ZP2 y ZP3. Miren que ellas interactúan formando esas fibrillas. Y a través de ZP1 y ZP4 se forman anclajes entre esas fibrillas. Esa es la zona pelúcida. Y aquí vemos entonces lo complejas que son esas glucoproteínas. Tienen regiones de carbohidratos altamente sofisticados que permiten entonces la interacción con el acrosoma de nuestros espermatozoides. Una vez que se da la reacción de zona, las membranas se deben fusionar entre el espermatozoide que va a ingresar y el ovocito que está siendo penetrado por ese espermatozoide. Ingresa cabeza y cola del espermatozoide, pero no la membrana ni las mitocondrias, es decir, que se pierde gran parte de la pieza intermedia y la membrana. Cuando ingresa el espermatozoide ocurren una serie de cascadas de señalización que modifican las concentraciones de calcio y eso hace que el ovocito experimente una serie de activaciones desde el punto de vista metabólico. Eso ya es, digamos, la parte más fina de la fecundación que no entraremos a profundizar. Y aquí tenemos entonces esas fases que acabamos de mencionar. Tenemos la penetración de la corona radiada, la penetración de la zona pelúcida. Miren la reacción de zona, cómo se produce, haciendo entonces que otros no entren, pero que el que se adhirió a ZP3 ingrese. Miren cómo pierde la membrana aquí, se fusionan las membranas y pierde también las mitocondrias, pierde la pieza intermedia. Eso es lo que explica que las mitocondrias que nosotros tenemos provienen de línea materna, no de línea paterna. El ADN mitocondrial es de origen materno, no origen paterno. Entonces, ya logramos ingresar entonces un espermatozoide a el ovocito que lo estaba esperando. El resto deben ser eliminados por la reacción de zona cortical, de esa zona pelúcida producida por el ovocito. Miren acá entonces cómo ingresan muchos, ahí hay muchos rodeando al ovocito, pero unos perderán el intento entrando en la corona radiada, otros perderán el intento ingresando a la zona pelúcida y solamente uno logrará fisiológicamente ingresar. Luego que ingresa el espermatozoide, entonces finalizamos la meiosis 2. La meiosis 2 termina siendo reactivada. Acordémonos que estaba detenida. Entonces de la profase puede avanzar
a metafase y a telofase para que se complete la meiosis 2, de manera que aparece un segundo cuerpo polar, fruto de esa meiosis 2 completa, y originamos el que llamamos pronúcleo femenino. El pronúcleo femenino aparecerá entonces después de esa meiosis 2 y tendrá 23 cromosomas. De manera concomitante se finaliza la formación del pronúcleo masculino. Aquí ya la meiosis en el espermatozoide está completa, es 100% testicular esa meiosis 1 y 2, está completa, de manera que él es haploide en su material, y la formación de ese pronúcleo masculino entonces constituirá el complemento para el pronúcleo femenino, es decir, que tendremos 23 cromosomas en cada pronúcleo, y después vendrá la fusión de esos pronúcleos que originará un cigoto de características diploides, es decir, que tiene la mitad de cromosomas procedente de la madre y la otra mitad procedente del padre. Aquí viene un fenómeno bien interesante, que es el entrecruzamiento de los cromosomas homólogos, que causará la recombinación de material genético. Y eso tendrá que ver después también con la expresión de ese material genético en el fenotipo, y eso hará que seamos diferentes desde el punto de vista de genética poblacional. Adicionalmente a esta recombinación de material genético viene el establecimiento del sexo cromosómico en este cigoto, es decir, que aparecerá el par de cromosomas sexuales, bien sea XX o XY. Esto vendrá definido por el espermatozoide. Siempre el ovocito tendrá en su pronúcleo el cromosoma X, pero el espermatozoide puede tener X o Y como cromosoma sexual, de manera que en la fecundación, al combinar o aparear esos cromosomas sexuales, pues tendremos la pareja 23 como XX siendo genéticamente femenino o XY siendo genéticamente masculino. Entonces, un resultado de la fecundación es el establecimiento del sexo cromosómico. Aquí tenemos entonces las fases subsecuentes a las que veníamos comentando. Ingresa el espermatozoide, pierde su pieza intermedia y sus mitocondrias, pero ingresa con su material genético, es decir, puedo formar el pronúcleo masculino, tengo el pronúcleo femenino ya formado, aparecieron los cuerpos polares restantes por la finalización de esa meiosis 2, y finalmente uno los pronúcleos los fusiono para establecer ya un núcleo con formalmente 46 cromosomas, y a estas células resultantes lo que llamamos el cigoto. Aquí vamos a ver entonces de manera gráfica y también animada estos fenómenos que veníamos comentando. Entonces, dentro del tracto reproductor femenino, que ya habíamos visto sus constituyentes anatómicos, nos enfocaremos entonces en el ovario para el proceso de ovulación. Entonces, en el proceso de ovulación, un folículo de De Graaf o terciario va a permitir su ruptura a nivel de lo que llamamos estigma. Dejaremos libre después de la ruptura folicular a un complejo hecho de un ovocito con su zona pelúcida y su corona radiada, que debe ser captado por las fimbrias de la trompa uterina en el infundíbulo. Luego, por contracción muscular y por movimiento ciliar, ese complejo va a ser transportado hacia la ampolla de la trompa uterina. Aquí vemos entonces ese complejo. Tiene el ovocito con meiosis 1 completada, por eso apareció el primer cuerpo polar, la zona pelúcida y la corona radiada. Luego tengo el transporte de gametos masculinos, que como ya vimos requería de varias fases y de un proceso de capacitación, de manera que solo unos cientos van a llegar allá a esa zona, que es la región ístmica y la región de la ampolla. Y vienen las diferentes fases de la fecundación. Primero la penetración de la corona radiada, luego la penetración de la zona pelúcida y la activación de esa región de la zona pelúcida. Y eso tiene que ver con el acrosoma, por eso tenemos la reacción acrosómica que permitirá ese ingreso.
Penetra entonces ese espermatozoide hasta la membrana del ovocito, fusionándose con ella. Ingresa a la cabeza, se queda la pieza intermedia, la cola también ingresa, ahí hay un error de la animación, y forma el pronúcleo masculino. ¿Qué va a suceder en la zona que llamamos cortical del ovocito? Se degranulan esos lisosomas, los gránulos corticales, evitando la poliespermia, o sea, bloqueo la poliespermia. Una vez que se ha ocurrido este evento, formo el pronúcleo femenino. ¿Y cómo lo formo? Pues debo completar la segunda meiosis, aparece entonces el segundo cuerpo polar, de ese saldrá dos cuerpos polares, o sea, al final tengo tres cuerpos polares y formo el pronúcleo femenino con 23 cromosomas. Teniendo un pronúcleo masculino y pronúcleo femenino los fusiono y de esa manera establezco nuevamente la diploidía en mi cigoto, que es la célula ya formalmente constituida. Este cigoto que tiene esa diploidía y que tiene su zona pelúcida y que tiene sus cuerpos polares, va a empezar otro siguiente proceso que es la segmentación. Por lo tanto, como resultados finales de una fecundación en humanos, que se consigue primero que se concluya la meiosis 2 en el ovocito con la formación de los cuerpos polares finales, que serían 3. Se restablece la diploidía en el cigoto fruto de la fusión de los dos pronúcleos. Hay una variabilidad genética producto de esa mezcla de cromosomas maternos y paternos, eso se llama variabilidad genética. Se establece el sexo cromosómico del embrión, ya sea masculino o femenino, de acuerdo a los cromosomas sexuales, y vuelvo y repito que esto depende del espermatozoide que fecunda. Y el último evento es que se activa metabólicamente el ovocito, originando el cigoto, y ese cigoto empieza un proceso que se llama segmentación, que es el que vamos a ver a continuación. En la segmentación, ¿qué va a suceder? Una serie de mitosis. Hay divisiones mitóticas a repetición del cigoto, lo que incrementa su número de células, y eso es lo que produce los llamados blastómeros. Los blastómeros son las células procedentes de la división mitótica del cigoto a repetición. Y eso ocurre desde el momento inicial de la activación del cigoto, que se da ya a nivel de la ampolla de la trompa uterina y se va dando de manera secuencial a medida que este complejo vaya avanzando hacia la cavidad uterina. Inicialmente el cigoto no pierde la zona pelúcida, pero después la perderá. Más o menos a las 24 a 30 horas ya consigo una fase inicial de 2 células. Después más o menos a los 2 días, es decir 48 horas, ya tengo una fase de 4 células. Y a los 3 días ya tengo una fase de 16 a 32 blastómeros. Entonces, en ese sentido, estas células, cuando ya tenemos 8 blastómeros, se van a empezar a unir mediante moléculas de adhesión celular, principalmente caderinas, cateninas, formando uniones de tipo adherente. Luego, la interacción entre esos blastómeros es importante para organizar a esos blastómeros en dos regiones, una masa interna de células que se llamará el embrioblasto y una masa externa de células que se llamará el trofoblasto. Entonces acá tenemos el proceso. Inicio con una célula llamada el cigoto. Con la primera segmentación tengo 2 células, no pierdo la zona pelúcida. Luego tengo una fase de 4 células, también con la zona pelúcida. Luego un estadio de 8 células, también con la zona pelúcida. Y ahí es importante entonces pensar en la unión intercelular a través de moléculas de adhesión celular CAM. No pierdo la zona pelúcida y ya cuando tengo entre 16 y 32 blastómeros, constituyo lo que llamamos la morulación. Y en la morulación tenemos aún zona pelúcida y tenemos unión intercelular de tipo CAM con caderinas. Aquí lo vemos de manera experimental. Miren una fase de 2 células, de 4 y de 8 células. Miren los corpúsculos polares por ahí, son 3.
y constituye ya entonces una estructura llamada la mórula al pasar 3 días. Entonces viene la fecundación, luego se activa la segmentación teniendo un estadio de 2, 4, 8 y 16 y 32 células que se llama ya morulación. Luego viene otra fase que es la blastulación, es decir, la aparición del blastocisto. El blastocisto aparece más o menos unos 4 a 5 días después de haber realizado la fecundación. Aparece desde la mórula y es que en la mórula aparece un espacio lleno de líquido que se llama la cavidad del blastocisto o blastocele y ese líquido proviene de la cavidad del útero. A través de la zona pelúcida el líquido va ingresando, aumenta de tamaño esa cavidad y se forma un quiste, por eso se llama blastocisto, porque está hecho de blastómeras y tiene una cavidad de líquido en su interior. Ese blastocisto se organiza muy bien en las masas celulares que comentábamos previamente. Entonces tengo una masa celular externa que se llama el trofoblasto y una masa celular interna que está asociada íntimamente con la cavidad de líquido que se llama el embrioblasto. Entonces lo tenemos acá de zona pelúcida perdida por el ingreso de líquido, formo el blastocisto. Entonces el blastocisto temprano, el que recién se está haciendo, tiene zona pelúcida, pero ya el avanzado pierde la zona pelúcida porque el líquido así lo predispone. El líquido ingresa por las células externas hasta la región interna y va formando esa cavidad y se va perdiendo entonces la zona pelúcida en el blastocisto. Y ese blastocisto entonces tendrá tres zonas: la cavidad que se llama blastocele o cavidad del blastocisto, el embrioblasto o masa celular interna y la parte externa se llama la masa celular externa o trofoblasto, y aquí lo vemos en esta microscopía electrónica de transmisión. Una cavidad que sería la cavidad del blastocisto. Miren, un blastocisto temprano y un blastocisto tardío lo sabemos por la presencia y la ausencia de la zona pelúcida. Entonces aquí estoy empezando a hacer la cavidad y organizo las células: la masa celular interna o embrioblasto y la masa celular externa o trofoblasto. Es importante en esa blastulación entonces el que llamamos el factor temprano del embarazo. Eso es una proteína inmunosupresora que secreta el trofoblasto. Se puede medir en suero materno a las 48 horas después de la fecundación y es una prueba de embarazo temprana. Sin embargo, es costosa y solo se hace a nivel de investigación. Entonces ese blastocisto se dirigirá hacia el endometrio para continuar el proceso que se denomina implantación. El embrioblasto entonces estará en contacto con esa cavidad del blastocisto y el trofoblasto forma una pared que pierde la zona pelúcida y que va a entrar en contacto directo con el endometrio posteriormente. Con la pérdida de la zona pelúcida, el blastocisto puede aumentar de tamaños y a los 6 días ese blastocisto se va a aferrar al epitelio del endometrio. Es decir que en el último día de la primera semana del desarrollo inicia el proceso que llamamos implantación del blastocisto. Ocurre algo también en ese día séptimo. En el día sexto se adhiere el blastocisto al endometrio y en el día 7 empieza el proceso que llamamos la implantación y la formación del embrión bilaminar. Entonces en ese día 7 el trofoblasto tiene unos cambios y se diferencia en dos capas, que es el citotrofoblasto, que sería la capa interna, y el sincitio trofoblasto, que es la capa perforante del endometrio, que se ubica a nivel externo. El sincitio trofoblasto entonces extiende evaginaciones hacia el epitelio endometrial y lo va invadiendo también su tejido conectivo. Y hacia el final de esa primera semana, entonces en el día 7, el blastocisto se implanta de manera superficial en el endometrio, en lo que llamábamos la capa compacta, esa capa funcional que estábamos comentando
durante el ciclo endometrial. Entonces miren que aquí es importante que para que el blastocisto se pueda adherir y luego penetrar el endometrio debe estar en condiciones óptimas, y esas condiciones óptimas es en la fase secretora del ciclo endometrial, culpa de la progesterona. El sincito trofoblasto entonces erosionará de manera enzimática los tejidos de la madre, es decir, el epitelio endometrial y el tejido conectivo endometrial, y a través de eso ir realizando la implantación, que la vemos acá. Entonces este sería el día número sexto, que tendremos entonces la adhesión del blastocisto al epitelio endometrial. Miren que tengo el embrioblasto, el trofoblasto, la cavidad del blastocisto o blastocele y la unión a ese epitelio mucoso endometrial. ¿Qué pasa en el día séptimo? Aparece el embrión bilaminar. Entonces aparece el epiblasto y el hipoblasto en el embrioblasto, y aparece el citotrofoblasto y el sincitiotrofoblasto en el trofoblasto. Por eso hablamos de bilaminar. Y ese sincitiotrofoblasto, miren cómo va erosionando por esas evaginaciones digitiformes al endometrio, de tal manera que inicio en el día séptimo la implantación del blastocisto, que será lo propio de la segunda semana del desarrollo. Aquí también lo vamos a ver de manera animada. Nos habíamos detenido hace un rato entonces en la ovulación, pero ahora tenemos ya la fecundación y miremos el proceso de segmentación, blastulación que habíamos comentado. Entonces miren cómo va moviéndose el cigoto a través de la trompa uterina, pero haciendo las segmentaciones. En la fase de 2 blastómeros han transcurrido aproximadamente 24 a 30 horas, no pierdo la zona pelúcida, continúa el movimiento por cilios y por contracción de la trompa uterina. Voy fase de 4 blastómeros, han pasado casi 2 días, no pierdo la zona pelúcida, continúo el trayecto hacia la cavidad uterina, ya voy en la región del istmo, ya tengo fase de 8 células, aquí es importante la adhesión celular, no han pasado sino 2 días y un poquito más, y miren que ya llegando a la cavidad, estamos ya en la región intramural, va a ocurrir la formación de la mórula, que tiene entonces una duración de 3 días el proceso para lograrlo, y tengo la zona pelúcida, hay 16 a 32 células en su interior, y finalmente en el día quinto formo el blastocisto temprano. Entonces ese blastocisto temprano tiene la zona pelúcida, tiene el líquido procedente de la cavidad uterina en el interior, y formamos el trofoblasto y el embrioblasto. Finalmente en el día sexto tengo ya el embrioblasto y el trofoblasto formados en ese blastocisto ya tardío, ya maduro, y él se va a unir al epitelio endometrial en el día sexto. De manera que esto da cabida para que ocurra la implantación. Entonces en el día quinto tengo el blastocisto, en el día sexto él se va a unir a el epitelio endometrial y empieza la perforación en el día séptimo con la formación del embrión bilaminar. Esta gráfica entonces resume todos los eventos que acabamos de hablar, desde el ciclo ovárico y endometrial, y adicionalmente los procesos de ovulación, fecundación, la formación del cigoto con la posterior segmentación, la morulación, la blastulación y finalmente entonces la adhesión de ese blastocisto al epitelio endometrial. Y eso sería entonces lo que completa la primera semana de desarrollo. Como aplicación clínica tendremos el Mittelsmers o ovulación dolorosa. En este sentido, Mittelsmers significa dolor en la parte media. ¿A qué hace referencia Mittelsmers? A un dolor que se presenta en la mitad del ciclo menstrual, es decir, del ciclo ovárico y el ciclo endometrial. Con la ovulación puede haber dolor abdominal secundario al sangrado, y ese dolor puede ser intenso. Esa pequeña hemorragia que se da en la cavidad abdominal produce un dolor que suele ser de aparición súbita y tipo cólico en la región baja del abdomen, y muchas veces se utiliza el Mittelsmers como
indicación que hay una ovulación. Cuando se habla de ciclos menstruales anovulatorios significa que el endometrio proliferativo se desarrolla normalmente, pero no hay ovulaciones, de manera que no se produce el cuerpo lúteo y por lo tanto el endometrio no puede ingresar a la fase secretora, sino que se queda en la fase proliferativa, de manera que puede haber en este caso amenorrea. Puede haber amenorrea, en este caso de ciclos anovulatorios, como también a veces puede haber menstruación, pero nunca puede haber una fecundación, debido a que no existe una ovulación. Esto muchas veces es responsabilidad de las hormonas gonadotrofinas que no pueden tener un blanco adecuado en el ovario, es decir, que hay una mala función del ovario a pesar de que puedan existir las gonadotrofinas. Otro evento es el mosaicismo y en este caso no hay disyunción mitótica, es decir que durante la segmentación temprana del cigoto van a haber células que tienen carga genética normal y otras que tienen aumentada la cantidad de cromosomas por esa inadecuada división, y a eso lo llamamos mosaicismo. Es decir, en el mismo embrión pueden haber células con carga genética normal y con carga genética anormal. Entonces, personas que tengan mosaicismo en el número de cromosomas los denominan genéticamente mosaicos. Los mosaicismos y los mosaicos a veces tienen desarrollos normales en cuanto al periodo embrionario y fetal, de manera que el fenotipo es normal a pesar que genotípicamente algunas células tengan alteración del número de cromosomas o de la estructura cromosómica. Mientras que hay otros mosaicismos y mosaicos que sí tienen consecuencias sobre el desarrollo, pudiendo hipotéticamente generar alteración en el desarrollo de diferentes órganos con la aparición de malformaciones congénitas. Con esto entonces finalizamos la sesión correspondiente a primera semana del desarrollo.